primera vez, por segunda vez, por tercera vez, los que son de casa, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta casa del Señor. Bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Si trae su Biblia, acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a estar estudiando del verso 11 al verso 22. Es un texto largo, mis hermanos, voy a hacer un gran esfuerzo por terminar a tiempo, pero por favor no se desconecte, présteme toda la atención porque no es un verso fácil de entender a primera vista. Entonces vamos a esforzarnos para poner atención a la palabra. Voy a dar lectura del 11 al 22 y después oramos por la palabra. ¿Ya lo tiene por ahí? Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, Padre, queremos estudiar de su palabra. El propósito es adorar a Cristo, mi Dios, pero reconocemos que no podemos, Señor, no somos ni dignos, Padre, de pisar estos terrenos santos, Señor, menos de hablar su palabra. Pero Padre, en su misericordia rogamos que su presencia esté con nosotros y que, Padre, hable a nuestro corazón a través de la palabra. Rogamos que sostenga a quien predica, que sea fiel, Señor, en el mensaje, y que nuestro corazón esté disponible, dispuesto, Señor, para que la semilla caiga en buena tierra y pueda dar fruto. Bendiga a su pueblo, bendiga este tiempo, glorifique su nombre. Se lo rogamos en el santo nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. En el primer siglo, mis hermanos, la sociedad en el mundo en general se encontraba con muchas divisiones. Los hombres se habían encargado de poner barreras para separarse los unos de los otros. Y eso no fue algo que no afectara a la iglesia, sino al contrario, las divisiones que había afuera de la iglesia comenzaron a ser un problema dentro de la iglesia.
¿Qué tipo de divisiones había en el mundo? Bueno, había un montón de divisiones, había paredes, construían los hombres para dividirse entre sí. Por ejemplo, había divisiones entre esclavos y amos. Ustedes recordarán, en la antigüedad, quien tenía dinero podía rentar o podía comprar para los servicios diversos que tenía. Y eso generaba que los amos vieran de manera inferior a los esclavos, pero los esclavos también veían a los amos mal, los veían como inhumanos cuando los trataban mal. También había división en cuanto al género. Las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda o tercera categoría. Solo eran tratadas un poquito mejor que los esclavos, pero no tenían derechos, no tenían voz, no tenían voto. Eran tratadas mal las mujeres, eran denigradas, eran vistas como inferiores. Los hombres las veían así. Un paréntesis, al llamado feminismo, que hoy está tan de moda. Mis hermanos, este movimiento feminista, que hay algo que ignoran rotundamente, y sé que lo ignoran porque ellos rechazan la Biblia, atacan la Biblia, y fue precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que vino a traer dignidad a la mujer en el siglo I con la iglesia. El Señor Jesús vino a establecer esa igualdad a la mujer. Entonces, al contrario, deberían de acercarse a Dios y reconocer lo que Cristo hizo, igualando, ¿verdad?, la mala sociedad que había en ese momento. Pero había esa división de géneros. Había una división étnica también. Los griegos se sentían superiores a todos los demás. Para los griegos solo había dos clases de persona. O eras griego o eras un bárbaro. Una especie de vikingo, así como que no tienes cultura, como que no eres letrado. Eres un bárbaro para nosotros. Entonces ellos se sentían superiores. Los romanos, por su parte, habían gobernado en el imperio por muchos años, así que ellos se sentían con mucho poder, sentían que ellos eran superiores a cualquier otra nación. También los judíos, entre los judíos había una división marcada. Los judíos habían malentendido la bendición de ser parte del pacto como pueblo de Dios. Dios los había escogido a ellos. Los judíos ahora tenían una especie de orgullo religioso que hacían ver menos a aquellos que no eran judíos. De hecho, ellos rechazaban a los gentiles. Gentiles eran todo aquel que no es judío, así le llamaban, y tenían un rechazo por los gentiles. Ahora, tú imagina todo este mezcla de divisiones allá afuera en el mundo. Esa era la sociedad en el siglo I. Y luego llega Cristo, llega el evangelio, nace la iglesia. Muchos de estos hombres empiezan a convertir a Cristo y ahora entran a la iglesia, sí, creyendo en Jesús, pero aún con los prejuicios que venían cargando de la sociedad. Y entonces adentro de la iglesia había también esas divisiones. Mis hermanos, este era un problema ahora para la iglesia. De ahí que el apóstol Pablo da esta enseñanza del versículo 11 al versículo 22, donde continúa hablando acerca de la salvación. Nada más que ahora de una manera más aplicada. En el verso 1 al 10 del capítulo 2, si tú recuerdas, Pablo habla acerca de la salvación. Salvación solo por gracia, solo por fe. Ese es el tema del versículo 1 al 10. Pero ahora el apóstol Pablo va a enseñar que si bien nosotros hemos sido salvos de manera individual, la salvación, mis hermanos, no hemos sido salvos para vivir de manera individual. Hemos sido salvos para formar parte de una comunidad como pueblo de Dios, donde Dios habita, donde Dios nos da su palabra, donde Dios nos bendice, donde Dios permite que le adoremos. Voy a repetir esto: hemos sido salvados de manera individual, pero no hemos sido salvados para vivir individualmente con Cristo. Hemos sido salvados para formar parte de esta comunidad como pueblo de Dios, lo que hoy conocemos como la iglesia. Y esto Él lo ha hecho por la sangre de Cristo. Y es precisamente el mensaje que da Pablo, y es lo que quiero hablarte en la mañana de hoy. El título del mensaje es la unidad por medio de Cristo. La unidad
por medio de Cristo. Pablo nos va a llevar a entender el privilegio que nosotros tenemos de ser parte de ese pueblo de Dios, de ser parte de la iglesia. Es un gran privilegio, mis hermanos, formar parte de la familia de Dios, de ser parte de la iglesia. Es un privilegio muy grande que a veces no tomamos en cuenta o que a veces olvidamos o desconocemos. Y es por eso que el apóstol Pablo, antes de llevarnos a entender ese privilegio, nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Primero Pablo va a llevar a que meditemos quiénes éramos antes de ser parte de ese cuerpo de Dios. Éramos gentiles. Eso es lo primero que menciona en el verso 11 y lo que da lugar a nuestro primer encabezado, nuestra condición anterior. Nuestra condición anterior. ¿Cuál era nuestra condición? Bueno, al verso 11 nuevamente de Efesios 2, dice el texto bíblico, por tanto, nota que empieza por un por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los actos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo comienza aquí por un por tanto. Esa palabra une a lo que ha venido hablando Pablo anteriormente. Entonces tenemos que pensar de qué me viene hablando Pablo para que ahora me dé esta enseñanza. Si tú vas unos versículos atrás, del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo ha venido hablando de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿De dónde veníamos antes de conocer a Cristo? Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y eso qué significaba? Un muerto espiritualmente, como ya lo vimos en los estudios pasados, era una persona que vivía conforme a las corrientes de este mundo, conforme a los deseos o pensamientos del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Vivíamos conforme a la ideología de Satanás y vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Nosotros nos gobernábamos y decíamos, a mí lo que se me antoje, eso es. Eso nos hacía ser hijos de desobediencia, así nos llamaba la Biblia, así nos llama a quien no tiene Cristo. Por tanto, éramos objeto de la ira de Dios. Y Pablo dice, acuérdate que eso eras. Por tanto, ahora sí, vaya al versículo 11, ya unimos ese por tanto. Acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. En la iglesia de Éfeso, mis hermanos, la mayoría de la gente que congregaba en ese lugar venía de un contexto gentil. ¿Y eso qué quiere decir? Solo había dos tipos de personas, los judíos y los no judíos. A los no judíos, ¿cómo se les llamaba? ¿Cómo? Gentiles. Entonces, tenga eso en su mente. Cuando hable de gentil, es aquel que no es judío. Es decir, a menos de que ignore que aquí hay una persona de descendencia judía, todos aquí, nosotros que éramos gentiles. Y la iglesia de Éfeso se componía principalmente por gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y había judíos ahí, entonces empezó a haber barreras. Aunque los gentiles no eran inferiores, mis hermanos, para Dios, o sea, no es como que uno vale más y otro menos. Los gentiles sí tenían muchas desventajas en cuanto a los judíos. ¿Por qué? Pues porque los judíos eran parte del pacto de Dios. De ahí el nombre que les decía, son incircuncisos. Los gentiles son incircuncisos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la señal del pacto de que eran pueblo de Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Entonces, esa era la señal del pacto de que eras parte del pueblo de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia, mira, tú eras gentil, pero tú estabas peor que ni siquiera los judíos que todavía no conocían de Cristo, porque aún los judíos todavía tenían ciertas ventajas sobre ti. Tenían la palabra de Dios, las promesas, los pactos. Y en el versículo 12, mis hermanos, el apóstol Pablo da una figura acerca de cuál era la situación de estas personas antes de Cristo, o sea, de estas personas gentiles que no eran judías. Menciona 5 cosas en el verso 12.
Si lo puedes poner en el versículo 12 o si lo tienes ahí en tu Biblia, pon atención. Déjame ahí el versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, número 1, alejados de la ciudadanía de Dios de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel, número 2, ajenos de los pactos de la promesa, número 3, sin esperanza, número 4, y sin Dios en el mundo. Ese texto describe perfectamente a una persona que no tiene a Dios. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos eso. Estábamos sin Cristo. Oye, pero los judíos tampoco tenían a Cristo. Mis hermanos, ellos creían en Cristo que vendría. Todo lo que ellos hacían, los judíos, lo hacían apuntando a la promesa del Cristo que iba a venir. Pablo aquí está comparando, mis hermanos, judíos con gentiles. Y está diciendo, es que los gentiles estaban muy mal, peor que los judíos. Porque los judíos de perdido tenían la fe de que Cristo vendría como el Salvador. Pero los gentiles ni esa esperanza tenían. Estaban sin Cristo. Número 2, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significaba? No ser parte del pueblo de Israel. No tener la palabra de Dios. No tenían de dónde echar mano para las leyes, para las promesas de Dios. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles no conocían las promesas de Dios. Si no conocían la palabra, menos conocían las promesas de Dios. Mis hermanos, nosotros conocemos la promesa de Dios. ¿Sí o no? ¿De dónde echamos mano los cristianos cuando estamos en situaciones difíciles? Que no hayamos la salida. ¿No echamos manos de la promesa de Dios? Cuando hay momentos que no encontramos salida, viene la palabra a nuestro corazón que ya nos fue revelada. Y entonces nos acordamos que Cristo dijo, he aquí estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. He aquí mi diestra que te sustenta. Y entonces nosotros empezamos a recordar las promesas de Dios. Todo lo que nos pasa a nosotros ocurre a los que aman a Dios para bien, conforme a un propósito. Y te acuerdas de la promesa de Dios. Y echamos mano de la promesa de Dios. Y eso nos da paz, nos da esperanza, nos da tranquilidad. Cuando muere alguien, ¿qué decimos? La promesa de Dios. Con el mismo poder que el Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos, con ese mismo poder te resucitará el día indicado. Ya se nos fue el dolor, se nos fue la desesperanza, vino la tranquilidad porque conocemos la promesa de Dios. Ahora, ¿tú te imaginas vivir sin la promesa de Dios? Sin saber la palabra. Bueno, así estábamos antes y así estaba la iglesia antes de venir a Cristo. Y si no conocían la palabra y la promesa, mi hermano, estaban sin esperanza. Número 4, que describe el verso 12. Estaban sin esperanza. Estos hombres, mis hermanos, gentiles antes de venir a Cristo, vivían y morían sin ninguna esperanza. ¿Cuál era la esperanza de la muerte? ¿Cuál era la esperanza de la vida? Mis hermanos, si a veces cristianos se desesperan en esta vida, es que no le hallo sentido a mi vida. Me dan ganas de darle un jalón de orejas. Y pues acércate a Dios, estás alejado de Dios porque esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué más esperanza quieres? Cristo, que estar en la gloria de Cristo, que Cristo esté con nosotros. Si no conocemos eso, pues vivimos sin ninguna esperanza, morimos sin esperanza. Finalmente dice el verso 12 que los gentiles estaban sin Dios en este mundo. Si no había palabra, si no había esperanza, si no había promesa, amado, no había un Dios a quien adorar. El ser humano ha sido diseñado con un corazón que está acomodado para adorar. Y si tú no conoces a Dios para adorar, al Dios de la Biblia, vas a adorar ídolos de plata, ídolos de madera, ídolos de piedra, vas a adorar el dinero, vas a adorar a ti mismo, vas a adorar a una pareja, pero no vas a adorar al Dios verdadero. Y entonces no hay esperanza, hay una vida sin Dios, nada tiene sentido, todo se vuelve banal, nada más estamos expuestos a las religiones, a las filosofías huecas y extrañas. Y estos hombres estaban en esta condición. Esa es la condición de una persona que no conoce a Cristo. Y es lo que Pablo los está llevando a reflexionar. Por tanto, acordaos de que tú eras gentil y no conocías al Señor.
Acuérdate de dónde venías. Tú estabas sin Cristo, tú estabas alejado de la ciudadanía de Israel, o sea, no conocías ni la palabra, estabas ajeno a los pactos de la promesa de Dios, tú no sabías las promesas de Dios, estabas sin esperanza. ¿Qué esperanza podías tener si no conocías al Señor? Estabas sin Dios en este mundo. Y mis hermanos, nosotros también así estábamos. Eso éramos tú y éramos yo. Cuando leí este texto dije, ah, caray, aquí me está describiendo la Biblia. Cuando yo no conocía al Señor, este era. Y entonces estábamos nada más expuestos, mis hermanos, a vivir en las cosas banales de este mundo. En esta semana pasé por la Plaza de Fundadores y están todos los que se van a graduar ahorita. Andan, pero que no le quieren hablar a nadie. Llegan aquí los jóvenes y, oiga, Juanito, dígame licenciado, dicen ya, porque ya se tomaron la foto. No, andan como pavos reales porque ya se van a graduar. Y estaban todos los que se iban a tomar la foto para la graduación, no sé de qué facultad. Y había mucha familia, y había mucha algarabía, y mucho gusto. Y ojo, no está mal esto, qué bueno que estudien. Es bueno. Pero yo me quedaba pensando, mis hermanos, porque los veía a los papás como que ya habían logrado el propósito por el cual sus hijos estaban aquí en la tierra, conseguir un título y tener un nombre en esta vida. Así se les veía, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿y si no tienen a Cristo? ¿De qué sirve un título, mis hermanos? ¿De qué sirve un nombre? Sin Cristo no hay esperanza, no hay vida, no hay un Dios a quien adorar. Todo es banalidad, todo es vano, mis hermanos. ¿Eso qué? Dice Pablo, eso es basura sin Cristo. No tiene sentido nada de eso. ¿Por qué? Al final del día vas a morir y eso no te va a dar esperanza. Entonces, claro que es bueno estudiar, mis hermanos, pero si no está Cristo, no sirve de nada. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí, ¿verdad? Si nosotros no teníamos a Cristo, pues teníamos todo esto, ¿verdad? Vivíamos una vida vana a expensas de este mundo. Ahora que Pablo nos ha llevado a recordar, por tanto acordaos lo que eras antes, ahora Pablo nos va a llevar a recordar o a situarnos quiénes somos ahora. Pablo quiere enseñarnos el privilegio que es permanecer. Y no hay mejor manera de entender lo que hoy tengo que recordándome que no tenía antes. Si hoy me quejo de que como Maruchan, a lo mejor Dios me dice, acuérdate que antes no tenías ni para Maruchan. Ay, qué buena Maruchan, y ya me la como con mucho gusto, ¿verdad? Mis hermanos, eso es lo que está haciendo la Biblia aquí en este momento. Acuérdate de dónde te sacó Dios, ahora te voy a llevar a lo que ya tienes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra condición actual. Vayan al verso 13 de Efesios 2. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estoy hablando a los gentiles, ustedes estaban lejos, pero habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién habéis sido cercanos? A Dios. Y ahora Pablo va a mencionar 5 cosas en los siguientes 5 versículos acerca, mi hermano, de cómo Dios derribó esa pared intermedia. A ver si logro explicar. En la iglesia había judíos y había gentiles. Y había esta barrera intermedia, los judíos sentían que eran mejores, los gentiles traían su rollo. Pablo habla con los gentiles y con los judíos al mismo tiempo en la iglesia, los que se han convertido. Y dice, ustedes eran estos en Cristo antes, pero ahora por la sangre de Cristo, todos ustedes, tanto judíos como gentiles, ya tienen una nueva posición. ¿Cuál es? Eso es lo que vamos a ver, nuestra condición actual. Número 1, con su sangre Cristo hizo un mismo pueblo. Vayan al verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz, y en cada versículo Pablo va a usar a los gentiles y a los judíos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles. ¿Sí? ¿Están conmigo o ya se durmieron? Yo sé que es mucha información, mis hermanos, pero por eso les digo, estén atentos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Ya no hay división entre ustedes, ahora son un solo pueblo. Cristo rompió con su sangre esa división que había intermedia.
Quizá el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta pared que había entre judíos y gentiles, puede ser que estuviera recordando la pared física que había en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, mis hermanos, era un santuario muy grande, dividido por varias paredes sobre paredes. Había una pared pequeña, afuera había otra pared y otra pared y otra pared. Y cada espacio era un patio donde podían entrar las personas asignadas a su patio. Estaban los patios de las mujeres, los patios de los gentiles, los patios de los varones, los patios de los sacerdotes, y yo no podía pasar al otro patio si no me correspondía. Yo como gentil no podía acercarme al patio de los judíos. En esa pared, mis hermanos, que separaban judíos y gentiles, había una leyenda en los diferentes idiomas que decía esto: ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en el acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. O sea, si tú eres gentil y se te ocurría meterte al patio de los judíos, cuello, te quitaban la vida. Y yo creo que Pablo está pensando en esta barrera física que había, y él dice, ya no hay barreras de separación. Si tú has recibido a Cristo por la sangre de Cristo, ahora eres parte del mismo pueblo de Dios. El propósito de que los judíos estuvieran aparte era que ellos evangelizaran a los gentiles y los acercaran a Dios. Hicieron todo lo contrario, los alejaban de Dios. Mis hermanos, el propósito como cristianos es que acerquemos a la gente que no conoce de Dios a Cristo. Y a veces nosotros ponemos esas barreras. Así como que, no, tú no eres cristiano, tú hazte para allá. Cuidado, mis hermanos, con actuar como los judíos. ¿Qué más hizo el Señor con su sangre? Quitó las enemistades entre ambos pueblos. Vayan al versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Gentiles y judíos, ahora hay un solo hombre. Él abolió en su carne, cuando murió en la cruz, las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Las que eran provocadas por la ley de los mandamientos que eran expresados en ordenanzas. ¿Y eso qué quiere decir? Mis hermanos, había mucha separación entre judíos y gentiles, porque los judíos decían, usaban la ley, y luego esa ley la convertían en leyes de ellos, en ordenanzas de ellos, y decían, tú no puedes estar conmigo porque yo tengo esta ordenanza. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues tú no puedes sentarte conmigo porque tú comes carne de cochino y yo no. Hazte para allá. Tu vestimenta es diferente, tú no puedes estar donde yo estoy. Hazte para allá. Yo oro de esta manera, tú no sabes ni orar, hazte para allá. Y entonces empezaron a poner enemistades en base a las ordenanzas que habían sacado de la ley de Moisés. Y Dios está diciendo que Él vino y rompió esta ley para que ya no hubiera enemistad. No está diciendo la Biblia, mis hermanos, que Dios vino y quitó la ley moral de Dios, porque eso no era un problema de división. Tanto gentiles como judíos entendían los 10 mandamientos y se regían por ellos. Los gentiles sabían que estaba mal matar, que estaba mal robar, que estaba mal adulterar. Eso no era un problema de división. Lo que era el problema de división eran las leyes ceremoniales, como los sacrificios, las festividades, las ofrendas, la forma de vestir, los días de guardar, los días de reposo. Eso eran los problemas. No es que yo me tengo que congregar el sábado. Tú no puedes estar aquí porque yo solamente me congrego el sábado. Eso eran divisiones, mis hermanos. Y dice Dios, yo vine a quitar eso porque en Cristo se cumplió todas las leyes ceremoniales que había. Todas las leyes ceremoniales tenían el propósito de mostrarnos a Cristo. Cuando Cristo viene y muere, se cumple toda la ley ceremonial. ¿Está claro? Mis hermanos, cuidado con nosotros levantar paredes de leyes que Dios no ha puesto entre la iglesia, entre los hermanos. Vamos a llegar a eso. ¿Qué más hizo el Señor? Nos ha reconciliado, verso número 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, otra vez, gentiles y judíos, en un solo cuerpo mediante la cruz. Hay un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros ahora hemos sido reconciliados con Dios.
Pero no solamente nosotros, mis hermanos, los judíos han sido reconciliados con Dios. Los de pozos, bueno, todo el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ha sido reconciliado con Dios. No importa de dónde sea, no importa su nacionalidad. Los de Soledad habrán sido reconciliados con Dios. Los de San Luis Potosí, los de Pozos, los de Cactus, los de la Virgen. Dicen los de Cactus, pues más o menos, hermano. Uno que otro ahí nos falta. O sea, mis hermanos, no importa de dónde seamos, porque eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos el Evangelio. Y si tú entiendes el Evangelio, seas chaparrito, seas alto, seas rubio, seas moreno, seas menonita, seas de donde sea, tú has sido reconciliado con Dios y eso te hace parte del mismo cuerpo de Dios. Romanos 5:8, parte del texto que leí hace un momento en la cena del Señor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tú estás reconciliado con Dios, no tienes problemas con Dios. Todo el que viene a Cristo está reconciliado con Él. No importa, o sea, yo te puedo decir, no, es que tú eres güerito, tú no puedes reconciliarte con Dios. Pues a ti qué te importa, yo he recibido a Cristo, yo estoy reconciliado con el Señor. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Judíos y gentiles ahora es un mismo cuerpo, porque la reconciliación es por Cristo. Número 4, verso 17, nos ha dado acceso a su palabra. Los gentiles no tenían acceso a la palabra de Dios, solamente los judíos, por medio de los profetas, tenían acceso a la palabra de Dios. Verso 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles, a ver si me vas agarrando. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Y dice, y vino y les habló ahora a los dos. O sea, Dios está hablando a los dos. Ya no nada más a los judíos, ahora también a los gentiles. Mis hermanos, y quiero que notes que dice este texto que está hablando de Cristo que vino y anunció la paz a los efesios. Pregunta, ¿cuándo Cristo fue y predicó a los efesios? ¿Cuándo fue que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos? ¿Cuándo fue y les predicó a los efesios? Te voy a decir cuándo, mi hermano. Cuando los apóstoles fueron, cuando los discípulos fueron, cuando los pastores fueron, cuando los maestros fueron, predicaron como si Cristo estuviera predicando. Y aquí hay una enseñanza bien importante, un poquito salida del mensaje, pero creo que es importante entenderla. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios se predica fielmente desde un púlpito, es como si Dios estuviera hablando directamente a nosotros. No cuando alguien toma un texto, lo saca de contexto, dice sus propias ideas y usa versículos para tratar de apoyar su argumento. No, ahí está hablando el hombre. Pero cuando la persona es fiel, Dios ha puesto fidelidad y está hablando, mi hermano, fielmente el texto, amado, teme porque Dios es el que está hablando. Eso es lo que dice el versículo. El que predica tiene la responsabilidad de prepararse y de predicar fielmente el mensaje. Pero si el mensaje está siendo fielmente predicado, amado, la responsabilidad cae sobre ti. Porque si yo estoy escuchando la palabra fiel y no la estoy atendiendo, no la estoy escuchando, la estoy ignorando, estoy siendo indiferente a la palabra de Dios, a la voz de Dios en cuando me está hablando, amado, vas a dar cuenta por ello. Y a mí me da pavor que veo a algunos de ustedes indiferentes a la palabra muchas veces. Hermano, pero yo siempre que vengo pongo atención, pues por eso cuando no vienes estás siendo indiferente a la palabra. Cuando llegamos tarde, ¡auch!, ya estoy pisando callos. Estamos siendo indiferentes a la palabra. Es como que, pues no me interesa mucho lo que vaya a decir Dios hoy. Tengamos temor, mis hermanos. Estoy escuchando la palabra, pero estoy viendo el celular. Y ahí le pongo en
en la carga la Biblia, ¿verdad? Por si me ven rápido le cambio y estoy viendo la Biblia. Estamos siendo indiferentes a la palabra. Me paro, ay, me dio sed justamente en el momento. Si es necesario, claro, hay necesidades naturales, amado, pero si es por indiferencia a la palabra, ten cuidado, porque este texto dice, cuando se predica fielmente la palabra, es el mismo Dios el que está hablando. Si yo les dijera, mis amados hermanos, el próximo domingo se va a abrir el cielo y la voz de Dios desde el cielo nos va a hablar, ¿tú crees que estaría lleno o estaría vacío aquí? Lleno. ¿Tú crees que alguien diría, deja, voy a tomar aire allá afuera? No, estaríamos expectantes. Amados, no es diferente cuando alguien se para y lee un texto de la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Pero nosotros somos carnales, estamos como Santo Tomás, ¿verdad? Queremos ver para creer. No, dice Dios, cree lo que ya te he dado. Entonces, cuidado, mis hermanos. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que predica la palabra de Dios está hablando en nombre de Cristo. No importa quién sea, no debemos esa adoración al hombre. No, eso no, mis hermanos, no, quítalo. Pero cuando se está predicando fielmente, atendamos la voz de Dios. Amén. ¿Qué más, mi hermano, hizo la sangre de Cristo, además de darnos acceso ahora a su palabra, a ambos pueblos, tanto judíos como gentiles? Él nos ha dado un mismo acceso al Padre. Vayan al versículo 18. Dice el texto, porque por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta palabra entrada, mis hermanos, es la palabra prosajoge. ¿Y eso a mí qué? Esa palabra se usaba cuando un oficial en una corte de un rey le daba entrada a los que iban a ver al rey. Había un oficial en la puerta que tenía que darle entrada, autorización para entrar a ver al rey. Y esa es la idea que está hablando aquí Pablo. ¿Y cuál es la enseñanza con ese significado? Mis hermanos, nota que no tenemos autorización por nosotros mismos a entrar al trono de Dios. Se nos ha dado una confianza celestial por medio de Cristo para tener acceso al trono de Dios. Antes nada más los judíos, algunos sacerdotes podían entrar, tenían acceso a ese lugar santo donde estaba la presencia de Dios. Con la sangre de Cristo, mis amados, todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Nada más los sábados? Los domingos, los lunes, los martes, los miércoles. Por eso no somos sabatistas, por eso no nos congregamos los sábados, porque ya Dios nos dio acceso todos los días de la semana, a todas horas, en el auto, bañándonos, podemos estar orando, nos conectamos con Dios. En nuestra habitación podemos cerrar la puerta del cuarto, tener acceso al trono. Ahorita que estábamos cantando esa alabanza, yo no sé cuántos percibieron esa presencia de Dios que nos estaba ministrando. Tenemos acceso. Ya no es que éramos gentiles y no teníamos acceso. Ahora tenemos ese acceso al Padre. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Dios, acérquense confiadamente. ¿Quién es aquel que puede acercarse confiadamente a la autoridad? Estas semanas, no sé cuántos estuvieron al tanto de las noticias, pero agarraron a 2 mexicanos prófugos de la justicia. Una suegra que había matado a su nuera. ¿Cuántos se enteraron? Las nueras. Cheque a su suegra, no vaya a ser que... Y la suegra asesina se fue a Venezuela, huyó. Y luego también salió uno que agarraron, que era de un alto mando, funcionario de la Marina, metido en este tema del robo, del huachicol fiscal. ¿Sí lo vieron? Y a ese lo agarraron en Argentina. Andaban prófugos de la justicia. ¿Por qué estaban lejos de la justicia, mis hermanos? Porque debían a la justicia. ¿Por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente a la autoridad? Porque no tenemos ninguna deuda con la autoridad.
Esa es la enseñanza de este texto de Hebreos 4:16. Acércate confiadamente, no debes nada. Señor, pero yo sí debo mucho porque Cristo ya pagó tu deuda. Acércate confiadamente. Y ahí vamos, ¿verdad? Con dolor, quizá con carga, pero venimos a su trono. Y su trono no es esto. Su trono es ese lugar donde se le adora. Y vamos a accesar a ese trono. Eso es lo que ha hecho la sangre de Cristo. Entonces, nota que el apóstol Pablo está comparando y está haciendo ver al pueblo, a la iglesia, donde hay judíos y hay gentiles, y dice, cuidado con las barreras que están poniendo. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo, ahora Él hizo un mismo pueblo. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay esclavos, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay hombres. Ahora para Dios, si has aceptado a Cristo, eres hijo de Dios. Un mismo pueblo. Cristo por su sangre quitó la enemistad que había entre judíos y gentiles. Esa ley, dice Dios, ya no está, ya la abolí, esas ceremonias que los separaban, ya no más. Ya no tienen por qué tener enemistades entre ustedes. Ahora todos han sido reconciliados, todos los que han venido a Cristo, no importa de qué pueblo son, porque la reconciliación con el Padre es por medio de Cristo y no depende de tu raza o tu nacionalidad. Nos ha dado acceso a su palabra, dice Dios, yo no nada más le hablo a los judíos, ahora le hablo a los gentiles que se han convertido a Cristo. ¿Cómo nos habla Dios, mi hermano, a ti y a mí hoy? Por su palabra. Hay un predicador muy famoso que dice, ¿quieres oír a Dios? Lee su palabra en voz alta. Él nos habla por medio de su palabra. Escuchamos la palabra y decimos, es Dios hablándome. Es Dios hablándome ahora. Dios me está hablando en este momento, es por medio de su palabra. Hay acceso a su palabra. Nos ha dado un mismo acceso al Padre. Todos, no importa, judíos, gentiles, romanos, potosinos, de Cactus, del Río Verde, de Prados. Si has recibido a Cristo, tienes acceso al trono de la gracia. Amén. Ya no hay barreras. Todo esto que Pablo nos acaba de decir, nada más fue la introducción. Así que ahora sí voy a empezar a predicar. Acomódese. Mire, pone cara de asustado como ya, tenga piedad de nosotros. Pues díganle a Pablo, mis hermanos. 3 enseñanzas. Pablo da esta introducción para darnos 3 enseñanzas. Número 1. Nota lo que dice el verso 19. Así que, o sea, dice Pablo, ya les enseñé, ya los puse en contexto, ahora va la enseñanza. Así que, número 1, estamos unidos en el reino de Dios. Estamos unidos en el reino de Dios. Verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Dice Pablo, hay una sola ciudadanía para los santos. ¿Cuál ciudadanía es? La ciudadanía celestial. Ahora que viene el mundial de fútbol, la gente se apasiona tanto porque de alguna manera como que defiendes tu nación. Amado, yo no sé tú, pero yo ya no soy mexicano. No, yo ya soy de ciudadanía celestial. Esa es mi ciudadanía. Y todo el que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ahora su nacionalidad es la celestial. Amado, ya no somos de este mundo. Somos turistas, visitantes, mientras estamos aquí, venimos de paso, pero nuestra casa está del otro lado de la eternidad. Y ahí estamos esperando. Yo espero aquí en lo que el Señor viene por mí. Prometió que iba a venir por mí. Porque mi casa está allá, mi ciudadanía está allá, junto con todos los santos que han venido a los pies del Señor. Estamos unidos en un mismo reino. Enseñanza número 2. Estamos unidos como miembros de la familia de Dios. Nota la parte final del verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Verso 19, segunda parte. Y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es tu familia, amado? El que está al lado. Si has recibido a Cristo. Y así nos tenemos que ver como una familia. La ciudadanía no es independiente de la familia.
A veces como que pensamos, "Bueno, yo soy ciudadano del celestial, pero cada quien su familia. Tu familia por allá y mi familia por acá. No vaya a ser que nos juntemos". No, si eres ciudadano del reino celestial, eres parte de la misma familia de Dios. El que está a tu lado es tu hermano en Cristo, es de tu sangre ahora. Hermano, pero no me pudo poner otro hermano aquí. Si en la familia, mis hermanos, tenemos diferencias, como por qué piensas que en la familia de Cristo no vamos a tener diferencias, más cuando estamos todavía en este cuerpo de pecado, allá en el reino celestial no va a haber eso, no te preocupes. Vamos a ser limpios, ya no vamos a batallar con ese problema. Pero mientras estamos aquí, yo te veo como mi familia, porque somos una familia en Cristo y así tenemos que vernos, con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros pecados, con todas nuestras situaciones, es la familia de Cristo. Si tú dices, a mí todos los cristianos me caen gordos y ni les hablo, aguas, aguas, porque entonces a lo mejor no eres parte de la familia de Dios. Porque yo no sé, pero mi familia, mi hermano, aunque tengo diferencias con ellos, yo así los amo a todos. A mi familia de sangre. ¿Tenemos diferencias? Sí. Eso no disminuye mi amor por ellos. Entonces, cuidado, mis hermanos. No podemos decir amo a Cristo y no amo a mi familia en Cristo, porque es un solo complejo. Cuidado, mis hermanos. Estamos unidos como miembros de la familia de Dios. Y enseñanza número 3, estamos unidos como un solo templo de Dios. Todos aquí somos un solo templo de Dios, verso 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar en Dios, para morar de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, el templo no son las 4 paredes. La iglesia no es esto que está aquí en el techo y las paredes. Esa no es la iglesia ni es el templo. ¿Quién es el templo, mi hermano? Nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La Biblia da esta figura, mis hermanos. Dice, la iglesia es como un edificio. La base, ¿quién es? Cristo, la piedra angular. Sobre ella se pone el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? La palabra de Dios, lo que se le reveló a los profetas y a los apóstoles. No lo que dice ahorita el profeta que sale y dice, te voy a prosperar y ahí edifica. No, tú edifica ahí, se te va a caer tu edificio. Edifica sobre la que ya fue revelado, sobre la palabra de Dios. Y sobre este fundamento que es Cristo, sobre este cimiento que es la palabra de Dios, nosotros somos piedras vivas que van construyendo ese edificio. Vamos edificando ese edificio. Mis hermanos, y en esa casa, en ese edificio, mora la presencia de nuestro Dios. Ahí está la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo tratas el edificio? Ese es el tema. Lo maltratamos, lo cuidamos, lo honramos, porque nosotros somos el templo de Dios. ¿Alcanzamos a entender esto, mis hermanos? Tú eres el templo de Dios. Tú eres una piedra viva que forma parte del templo de Dios, donde mora la presencia de Dios, donde Dios es glorificado y donde Dios obra en esta tierra mientras estemos de este lado de la eternidad. Eso somos nosotros. Pero como que se nos va, ¿verdad? Es más fácil entender que somos de las Chivas o del América o del Cruz Azul. Ahí sí nos apasionamos, pero te digo, eres la iglesia del Señor. Pues bueno, no hay tanta pasión. Mis hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Que estamos unidos en el reino de Cristo, estamos unidos como familia de Dios y que estamos unidos como un solo templo. Quizá alguien a lo largo de este estudio está pensando, bueno, hermano, pero eso no aplica a nosotros porque pues nosotros no tenemos esos problemas que tenían, porque aquí no hay judíos.
Todos somos gentiles. No estamos en países donde discriminamos. Aquí entran morenitos, güeritos, altos, chaparros, flacos, gordos. Aquí no hacemos discriminación. Los mexicanos somos muy de que como venga, eres parte de la familia. Ni te conocemos, te abrazamos de todas maneras. Entonces, qué buena la enseñanza, pero no aplica a nuestra vida. Mis hermanos, este texto aplica a nuestra vida tanto como cuando Pablo lo estaba hablando a los efesios. ¿En qué manera? ¿Qué nos enseña el texto? Una aplicación, un par de aplicaciones para terminar. Mis hermanos, este texto nos enseña la importancia de la iglesia en el plan de Dios. La importancia de la iglesia en el plan de Dios. Cristo no fue a la cruz solamente para salvarte. Cristo fue a la cruz para salvarte y colocarte como miembro de su cuerpo, como parte de la iglesia de Dios. Esa es la importancia, mi hermano, del plan de Dios, de la iglesia como plan de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir como tales. Ahora, tú eres parte de ese cuerpo de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia universal, pero la iglesia universal se compone de iglesias locales como esta. O sea, nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos quien Pablo nos está hablando aquí. Quiero hacerte algunas preguntas y tú medítalas en tu corazón, entendiendo lo que acabo de decir. Cristo no solamente te salvó, Cristo te salvó para que fueras parte y te colocó dentro de la iglesia, de ese edificio de piedras vivas. Entendiendo esto, pregunta en tu corazón, ¿qué tan importante es tu iglesia para ti? ¿Qué tan importante es tu iglesia para ti? ¿Puedes decir que tú amas a la iglesia de Cristo? Pregunta 3. ¿Te preocupa la salud espiritual de la iglesia? Pregunta 4. ¿Te esfuerzas para estar a tiempo y venir a escuchar la voz de Dios cuando Él baja y nos habla para adorarle? ¿Qué tanto amas a tu iglesia local? ¿Qué tanto estás haciendo por ese amor a tu iglesia? ¿Cómo usas los dones que Dios te dio para servir en tu iglesia? ¿Qué has dejado de hacer para hacer bendición en tu iglesia? Porque también el dejar de hacer tiene que ver con el amor de la iglesia. Imagínate que yo estoy afuera y estoy en pecado y me dicen, oye, pero tú eres cristiano. Sí, ¿y a qué iglesia vas? Pues allá al Shaddai. Mejor no digas que eres del Shaddai. ¿Qué tanto has dejado de hacer por amor a tu iglesia? ¿Entendemos el punto, mis hermanos, que está diciendo Pablo a nosotros? Eres la iglesia, Dios te ha salvado para ponerte ahí. ¿Qué tanto actúas en referencia a eso? Y aplicación número 2, este texto nos enseña la importancia de la unidad en la iglesia. Este texto se escribió, mis hermanos, en una cultura diferente. Había divisiones, había paredes que separaban a los cristianos. Y podemos decir, pues eso no aplica a nosotros, porque nosotros ni judíos ni gentiles, aquí todos somos hijos de Dios. Mis hermanos, pero el hombre, aún en la iglesia, se encarga de seguir poniendo paredes dentro de los miembros de la congregación. ¿Cuáles son esas paredes que luego ponemos? Malos entendidos, situaciones culturales. Mis hermanos, ponemos barreras que la sangre de Cristo ya derribaron. Nos andamos peleando, mis hermanos, que porque si traes falda que no se debe de usar pantalón, que porque si traes el cabello largo que debes de traerlo corto, que porque si, a ver, ayúdenme, que por si cuando cantas aplaudes o no aplaudes, que si usas corbata o no usas corbata, que si, mis hermanos, que si cantas machacándole la cabeza al diablo o no lo cantas. Mis hermanos, puras tonterías. Eso no es bíblico. En lo que es bíblico, que dice que es pecado, no es negociable. Pero en todas las demás cosas, amado, cuidado. No pongas barreras con tu hermano que la sangre de Cristo ha derribado. Cuidado. Si yo digo, yo no me hablo con el hermano porque esto y esto otro, si yo no lo amo como mi familia por esto y esto otro, la palabra de Dios nos da las herramientas para solucionar eso. Si yo pinto mi rayita y pongo mi barrera y ya no amo al hermano, cuidado, porque es a la familia de Dios
a la que estamos lastimando. Mis hermanos, es un texto que se escribió para una cultura diferente, pero claro que nos aplica en todos los sentidos. Seguimos levantando barreras que costaron el derribe de ellas la sangre del Cordero. Cuidado. Y si tú estás aquí y estás sin Cristo y no eres parte de esa familia de Dios, ven a Él. Dile: Señor, hoy es el día, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, le damos gracias, Señor, por este día de adoración. Gracias porque como iglesia, como parte de un mismo cuerpo, usted nos ha reunido, Señor, y le hemos podido adorar, le hemos podido alabar, Señor. Hemos podido escuchar su voz, Padre. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, guárdenos para entender, Señor, todos los beneficios y bendiciones que hoy tenemos por ser parte de ese cuerpo de Cristo. Porque esa salvación, que si bien ha sido de manera individual, nos ha sido dada con un propósito, el de formar parte de una comunidad que representa a nuestro glorioso Señor y Salvador. Padre, ayúdanos, Señor, a representar a Jesucristo de manera interna, Señor, como familia, como parte de una misma ciudad, la celestial, para que el mundo allá afuera pueda ver el reflejo de Cristo en algo especial, en el amor que hay entre unos y otros que son hijos de Dios. Padre, no somos 30, 50, 100 familias aquí. Somos una sola familia celestial, Señor, la que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdanos a vernos de esa manera y a no levantar barreras, Padre Santo, que traen división, barreras de Satanás, de aquello que no es pecado, Señor, donde culturalmente tenemos diferencias. Guarda nuestro corazón de ellas, Señor, y ayúdanos a vernos, Señor, como hijos tuyos, como familia en Cristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Padre, si hoy alguien ha venido cansado, enfermo, con un peso, con una carga, te ruego, Dios, que le fortalezcas, que le bendigas, que le ayudes, y que en esta hora, Padre, pueda descansar en la promesa y en la esperanza que hemos recibido de tu santa palabra. Rogamos de tu bendición y te damos toda la gloria y toda la honra en el santo nombre